En la cena familiar, mis padres dijeron, ya nadie necesita tu dinero ni a ti. Justo después de que se llevaran mis $59,000 para pagar sus deudas. Me quedé callada, esperando el amanecer para ver, cuando ellos despertaran, quién necesitaría más a quién. Nunca imaginé que una simple cena familiar podría exponer cada verdad que había intentado ignorar durante años. Fue el tipo de noche que me obligó a finalmente ver mi lugar en esta familia tal como era. Me llamo Camila, y estaba sentada en la misma mesa donde había invertido mi tiempo, mi esfuerzo y mis ahorros, incluyendo los $59,000 que me rogaron que usara para salvar el restaurante. Papá dejó su tenedor y pronunció la frase que cortó la habitación con asombrosa precisión. Una frase que dijo solo días después de usar mi dinero para sacar su negocio del colapso: ya nadie necesita tu dinero ni a ti. El ambiente no cambió. Mamá siguió comiendo como si las palabras no fueran nada. Mi hermana, Sofía, levantó su copa con una mirada satisfecha, reclamando la recuperación del restaurante como su victoria personal, mientras actuaba como si mi sacrificio nunca hubiera sucedido. Mantuve mi postura firme aunque un calor me oprimía el pecho. Su certeza me dijo que creían que el poder se había inclinado completamente a su favor. Sin embargo, no tenía ni idea de cuánto tiempo me había estado preparando para este momento exacto. Los observé reescribir la verdad, atribuirse el mérito de lo que nunca construyeron y descartar todo lo que yo había soportado. Y comprendí que permanecer en silencio sería la elección más astuta que podría hacer. Mi silencio esa noche no fue rendición. Fue el principio. Y al amanecer, finalmente aprenderían quién necesitaba realmente a quién. Si quieres saber cómo todo se desmoronó después de esa cena, y por qué esas palabras terminaron costándoles mucho más de lo que esperaban, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia habla por cualquiera que haya sido apartado por las personas a las que más luchó por ayudar. Una llamada de mamá llegó a última hora de la tarde, y la tensión en su voz me apretó el estómago antes de que explicara lo que estaba sucediendo. Conduje hasta el restaurante de barbacoa propiedad de mis padres y entré en un espacio que una vez había estado lleno de ruido y confianza, pero que ahora se sentía despojado de su identidad. Las sillas estaban apiladas de forma desigual, las luces más tenues de lo habitual, y la fatiga grabada en los rostros de mis padres me dijo la verdad antes que cualquier papeleo. Papá se sentó detrás del mostrador con montones de facturas vencidas esparcidas por la superficie. Me empujó una pila de documentos y escaneé los números que mostraban lo peligrosamente cerca que estaba el restaurante de cerrar. Su tono tenía un peso que rara vez escuchaba: eres nuestra última esperanza. La frase me oprimió más que las columnas de deuda. Le pregunté a mamá si mi hermana Sofía podía ayudar de alguna manera, esperando que compartiera parte de la responsabilidad. Mamá negó con la cabeza e insistió en que Sofía estaba lidiando con sus propios problemas. Sofía apareció un momento después, todavía en pijama, y le preguntó a mamá qué pensaba cocinar para la cena sin siquiera reconocer la creciente crisis. Mamá consoló a Sofía y me miró con una expectativa que no dejaba lugar a la negativa. Necesitaba espacio para pensar, así que me reuní con mi mejor amigo, Diego, en una cafetería tranquila cerca de nuestra antigua escuela. Diego escuchó cada detalle mientras intentaba mantener su expresión neutral, aunque pude sentir su preocupación. Me recordó todas las veces que había intervenido por mi familia sin recibir mucho reconocimiento. Diego dijo que debería considerar cómo esta decisión podría agotarme de nuevo, y me preguntó si quería repetir el mismo ciclo. Sus palabras eran razonables, sin embargo, una parte de mí todavía creía que ayudar ahora podría finalmente cambiar la forma en que mis padres me veían. Esa noche, regresé al restaurante. Papá me entregó facturas adicionales, cada una reflejando la misma historia urgente. Mamá se paró a su lado con una mezcla de desesperación y alivio, como si mi sola presencia indicara una solución. Sofía pasó de nuevo y comentó lo agotador que había sido su día, a pesar de que no había contribuido en nada relacionado con el negocio. Mamá le cepilló el cabello suavemente y le susurró algo tranquilizador antes de volverse hacia mí con ojos esperanzados. Mis padres me observaron de cerca mientras leía el último documento. La verdad era obvia. El restaurante no sobreviviría sin una intervención inmediata. Respiré lentamente y acepté ayudar. Les dije que cubriría la deuda, que ascendía a $59,000, pero quería un acuerdo financiero por escrito para asegurar la transparencia.
Mamá asintió con una avidez casi frenética, y papá dijo que era innecesario, pero accedió de todos modos, principalmente porque sabía que no tenían alternativa. Leí el contrato 2 veces antes de firmar, asegurándome de que la cláusula que agregué me protegería si las cosas salían mal. No revelé los detalles de esa cláusula, y ellos no preguntaron. Mis padres estaban demasiado aliviados para cuestionar por qué insistía en un documento formal. Para ellos, la crisis pareció desvanecerse en el momento en que tomé la pluma. Me agradecieron repetidamente con emociones que se sentían más como desesperación que como gratitud. Al salir del restaurante con el acuerdo en mi bolso, sentí una cautelosa sensación de esperanza. Creía que intervenir podría finalmente mostrar mi lugar en la familia. Y por un breve momento, me permití imaginar que este sacrificio cambiaría algo significativo. Sin embargo, incluso entonces, una inquietud silenciosa persistía bajo la superficie, insinuando que el futuro no se desarrollaría como esperaba. Pocas semanas después de que la deuda fue saldada, el restaurante se movía a un ritmo que me recordaba por qué la gente de este pueblo amaba nuestra comida en años mejores. Llegaba antes del amanecer para encargarme de las primeras entregas, y a menudo me quedaba hasta que se imprimía el último recibo porque cada sistema tenía que ser reconstruido después de meses de abandono. Gestionaba la rotación de la cocina, la programación, las aprobaciones de horas extras, las llamadas a proveedores, las transferencias semanales y el flujo constante de comentarios de los clientes, que llegaban más rápido de lo que esperaba una vez que el aroma de un negocio estable se extendía de nuevo por el barrio. La presión me agotaba algunos días, sin embargo, había una extraña claridad en ver el lugar respirar en lugar de ahogarse bajo las facturas impagas. El impulso creció aún más fuerte en la segunda semana cuando las filas se extendían por la puerta durante las horas del almuerzo. Mamá manejaba la caja con una energía que no había visto en meses, aunque ocasionalmente miraba hacia Sofía, quien comenzaba a aparecer en momentos impredecibles. Sofía caminaba por la cocina con un portapapeles en el que nunca escribía, y se demoraba junto a conversaciones de las que nunca había sido parte cuando el restaurante pasaba apuros. Su presencia inclinaba el aire de una manera que me obligaba a hacerme a un lado para que no me acusara de excluirla. Sonreía a los clientes como si hubiera trabajado durante el periodo difícil, luego me seguía a la oficina sin ser invitada a observar mi progreso en la nómina. Mamá y papá elogiaban a Sofía cada vez que los clientes elogiaban la comida o el servicio. Hablaban de su dedicación, sus instintos de liderazgo y su visión para el menú. Aunque ella no había ofrecido una sola sugerencia cuando el banco amenazó con la ejecución hipotecaria, yo escuchaba sin interrumpir porque mi energía necesitaba concentrarse en mantener el sistema estable en lugar de corregir su versión de la historia. Sofía asentía a cada cumplido como si confirmara algo que había creído sobre sí misma durante años, mientras yo tecleaba en silencio para evitar proporcionar una reacción que pudiera ser distorsionada en resentimiento. Noté cambios sutiles dentro de la oficina en los días siguientes. Reuniones que solían incluirme de repente sucedían a puerta cerrada en el almacén. Los proveedores llamaban para confirmar decisiones de las que no me había enterado. Las hojas de presupuesto semanales eran revisadas por otra persona, luego colocadas en mi escritorio sin explicación. El patrón se repitió suficientes veces como para que yo entendiera que no era un error. Sofía se estaba convirtiendo en el centro de su planificación, aunque no tenía experiencia en la reconstrucción financiera. Su confianza crecía con cada susurro que compartían lejos de mí, y comenzó a corregir mis decisiones frente a empleados más nuevos que se habían unido después de que la crisis terminó. Papá desestimó mis preguntas cuando intenté aclarar los cambios, diciéndome que confiaba en la perspectiva fresca de Sofía. La frase se instaló en mi mente con un peso incómodo porque se hacía eco del cambio que sentía en cada rincón del restaurante. Ajusté mi enfoque creando distancia siempre que fue posible, lo que me permitió observar sin invitar al conflicto. La distancia protegía mi concentración y también reveló cuán ansiosa se había vuelto Sofía por reflejar una autoridad que nunca se ganó. Ella supervisaba pequeñas tareas que antes pertenecían a mi rutina diaria, luego reportaba sus observaciones a mamá con una confianza tranquila que sugería que esperaba que mamá estuviera de acuerdo con sus evaluaciones. Durante este tiempo, seguí trabajando con un ritmo tranquilo que preservaba la estabilidad del lugar mientras evitaba discusiones directas. Rastreé cada cambio cuidadosamente y documenté cada cambio de responsabilidad, no para confrontar a nadie de inmediato, sino para comprender hasta dónde planeaban expulsarme. Las reasignaciones constantes mostraron una versión de la verdad que había intentado ignorar cuando comenzó la crisis de la deuda.
Me di cuenta de que tenía que protegerme mucho antes de que el golpe final llegara a la mesa, porque las señales de advertencia ya estaban ahí, tejidas en cada decisión que tomaban sin mí. A finales de ese mes, sentí que se avecinaba un cambio antes de que alguien dijera una palabra. Aunque intenté mantenerme concentrada en las operaciones que aún requerían atención, el restaurante se sentía diferente de una manera que sugería que se habían tomado decisiones sin consultarme. Sin embargo, esperé a que mis padres hablaran en lugar de asumir qué dirección pretendían tomar. Su anuncio llegó en un momento tranquilo en la oficina cuando mamá cruzó los brazos con una expresión que casi se parecía a la simpatía. Dijo que Sofía comenzaría a administrar el lugar por un tiempo porque no querían que me agotara después de todo lo que había hecho. Papá la apoyó con un asentimiento, agregando que Sofía poseía un estilo de liderazgo natural del que el negocio podría beneficiarse a medida que entraba en una fase más fuerte. Las palabras cayeron con una pesadez sorda, no porque temiera ser reemplazada, sino porque su tono insinuaba una conclusión a la que ya habían llegado a puerta cerrada. Sofía entró a la oficina unos segundos después con una brillante confianza que reveló que sabía de la decisión mucho antes de que yo me enterara. Explicó su plan para un nuevo modelo operativo que incluía turnos extendidos, protocolos de programación revisados y un ajuste de menú que creía que modernizaría el restaurante. Su voz tenía una certeza ensayada que hacía que la propuesta sonara como una actuación que había estado esperando para presentar. Escuché atentamente para identificar las brechas prácticas, sin embargo, Sofía interpretó mi silencio como una invitación a tomar el control con mayor entusiasmo. Los empleados pronto se me acercaron con preocupaciones de que Sofía los empujaba más allá de los límites razonables, especialmente cuando exigía ciclos de preparación más largos sin considerar el esfuerzo físico del personal de cocina. Varios describieron momentos en que Sofía los corrigió bruscamente frente a los clientes, lo que creó una tensión que se extendió por el equipo más rápido de lo que esperaba. Continué observando en silencio porque responder a la defensiva solo le daría a Sofía una razón para retratarme como resistente a la mejora. Sofía intensificó su participación revisando secciones del registro financiero que apenas había mirado durante la crisis, luego insertando notas que contradecían los registros legítimos que había mantenido durante meses. La situación se volvió más pesada cuando me di cuenta de que había modificado ciertas entradas en lugar de verificarlas. Los cambios eran lo suficientemente sutiles como para parecer correcciones administrativas, pero lo suficientemente precisos como para trasladar la responsabilidad de órdenes específicas de alto costo de decisiones que ella había tomado recientemente a fechas anteriores. Estudié sus ajustes en silencio porque confrontarla prematuramente solo la haría asumir una autoridad que no se había ganado. Me vio revisando el libro mayor una tarde y me hizo un comentario suave que tenía más mordacidad que volumen. Sofía dijo que necesitaba que todo estuviera organizado correctamente ahora que estaba asumiendo un rol formal. Sus ojos se quedaron en mí el tiempo suficiente para implicar que creía que los números debían reflejar su versión del orden en lugar de la verdad registrada durante la reconstrucción. Mamá elogió a Sofía más tarde ese día, diciéndole a un camarero que el restaurante finalmente tenía una dirección real bajo la guía de Sofía. Papá se hizo eco del sentimiento con un comentario sobre los instintos firmes de Sofía, lo que dejó un regusto más revelador de lo que pretendían. Su aprobación se hizo más fuerte a medida que avanzaba la semana, mientras que mis contribuciones se desvanecían de sus conversaciones como si pertenecieran a un capítulo distante. Continué trabajando con un ritmo uniforme que me permitía rastrear los cambios sin revelar cuán de cerca estaba monitoreando cada cambio en la autoridad. Sofía caminaba con una confianza elevada que rozaba el derecho, y el personal comenzó a tratarme con cautela porque sentían que el equilibrio de poder estaba cambiando de maneras que no entendían completamente. Una noche tranquila en la oficina después de la hora pico de la cena, recuperé el acuerdo financiero que había firmado al comienzo de la crisis. El papel se sintió más pesado de lo que recordaba al desdoblarlo para revisar la cláusula que había incluido para mi protección. La cláusula no lo resolvía todo todavía. Me recordó que me había preparado para la posibilidad de que la gratitud se desvaneciera una vez que la estabilidad regresara. Lo leí lentamente, dándome cuenta de que podría necesitar actuar antes de lo planeado, porque los signos de declive ya estaban tomando forma en las decisiones de Sofía y en el afán de mis padres por dejarla remodelar todo lo que me habían permitido reconstruir. Entonces llegó esa cena, esa en la que todos actuaron como si las últimas semanas hubieran sido perfectamente normales. Mamá arregló los platos con una alegría forzada, mientras papá se recostó en su asiento con una calma que sugería que todo en su mundo finalmente estaba bajo control.
Sofía se sentó frente a mí con su habitual postura segura, revolviendo su vino como si estuviera celebrando una victoria que solo ella entendía. La habitación tenía un brillo extraño, como si la tensión entre nosotros se hubiera doblado cuidadosamente y metido debajo de la mesa. Tomé asiento e inmediatamente sentí que algo ensayado estaba a punto de suceder. Mamá hizo algunas preguntas casuales sobre las operaciones del restaurante, preguntas cuyas respuestas ya sabía porque las había discutido con Sofía mucho antes de esta cena. Ya no me invitaban a esas conversaciones, y todos en la mesa parecían cómodos fingiendo que ese hecho ya no importaba. Sofía comenzó a enumerar lo que ella llamó los logros de este mes, aunque lo único que escuché fue el borrado de mi trabajo. Repasó cada mejora que había hecho desde que se liquidó la deuda, presentando cada paso como su propia idea, su propia iniciativa, su propio talento. Habló con una confianza que nunca había poseído antes del día en que pagué $59,000 para salvar el restaurante de cerrar. Mamá asintió en cada punto que Sofía hizo. Papá agregó comentarios aprobatorios sobre el liderazgo natural de Sofía, ofreciéndolos con el tono de alguien que anuncia un ascenso. Observé sus caras con una extraña sensación de desapego, como si los estuviera viendo desde fuera de mi propia vida. Sofía me miró con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el aire, un reconocimiento silencioso de que había asumido una posición que creía que ahora le pertenecía por completo. La farsa podría haberse prolongado, pero papá decidió que la noche necesitaba una conclusión. Colocó su vaso sobre la mesa con precisión deliberada, me miró directamente y pronunció la frase que rompería el último hilo que nos unía: ya nadie necesita tu dinero ni a ti. Las palabras se instalaron pesadamente en la habitación. Mamá no parpadeó. Sofía no se inmutó. Reaccionaron como si esta declaración hubiera sido planeada y acordada mucho antes de que yo entrara por la puerta. Sofía se inclinó ligeramente, su voz suave: el restaurante está prosperando gracias a mí, no a ti. Su confianza era absoluta. Mamá no objetó. Papá no la corrigió. Aceptaron la versión reescrita de la realidad sin dudar. Una versión donde yo no existía en la historia de su recuperación. Miré a Sofía por un largo momento, luego a mamá y a papá. Ninguno de ellos me miró con una pizca de reconocimiento por lo que había hecho. No mencionaron los sacrificios. No mencionaron las largas noches. No mencionaron el dinero que mantuvo sus puertas abiertas. Era como si mi contribución hubiera sido borrada de sus recuerdos. No discutí. No levanté la voz. No me defendí. La dura experiencia me había enseñado que discutir en esta familia solo hacía que la verdad desapareciera más rápido. El silencio revelaba más de lo que cualquier confrontación podría. En ese silencio, leí cada motivo, cada cambio de lealtad, cada acuerdo oculto que ellos asumían que yo era demasiado ciega para ver. La cena continuó a mi alrededor, pero me retiré del ritmo de su conversación. Observé la forma en que Sofía describía los planes futuros para su restaurante. Observé la forma en que mamá lo consentía. Observé la forma en que papá lo apoyaba. Y me di cuenta de que la traición se había completado mucho antes de esta cena. Cuando la comida finalmente terminó, me levanté lentamente, sintiendo una resolución que nunca antes había conocido. Si ya no me necesitaban, estaban a punto de aprender lo que eso realmente significaba. Actuaría esa misma noche. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña claridad, como si cada emoción de la noche anterior se hubiera asentado lo suficiente para dar paso a una decisión irreversible. Salí de casa antes de lo habitual y conduje al banco con la mentalidad de alguien que ya no le debía nada a las personas que habían descartado cada contribución que había hecho. La atmósfera en el vestíbulo tenía la seriedad justa para mantenerme firme en lo que estaba a punto de hacer. En el mostrador de consulta, me reuní con el asesor financiero que me había ayudado a redactar los términos de inversión cuando pagué las deudas del restaurante. Su papel siempre fue evaluar el riesgo y asegurar que cada una de mis decisiones financieras siguiera el cumplimiento adecuado. Me reconoció en el momento en que dije mi nombre y preguntó qué cláusula tenía la intención de activar. La forma en que me miró dejó claro que esta no era una visita de rutina. Le dije que detuviera oficialmente todos los pagos automáticos que fluían de mi cuenta al sistema del restaurante. No hubo vacilación. Pocas confirmaciones después, el flujo de efectivo regresó a su legítimo propietario, yo.
Me informó que las transacciones recurrentes habían sido bloqueadas y que cualquier pago futuro tendría que provenir directamente de quien estuviera legalmente administrando el restaurante. Luego solicité la cancelación de todas las líneas de crédito de proveedores que había establecido para estabilizar su inventario durante la fase de recuperación. Esto significaba que los proveedores ya no dependerían de mi cuenta para la liquidación de facturas. Cada pedido ahora tendría que pasar por el sistema del restaurante sin ninguna de las redes de seguridad que una vez puse en marcha. El asesor documentó mi solicitud a fondo, confirmando que la cancelación entraría en vigor de inmediato. Cuando preguntó si quería retirar mi capital, le entregué el acuerdo y señalé la cláusula que permitía el retiro total si la transparencia dentro de la sociedad se veía comprometida. Volvió a leer la sección, asintió y me dijo que tenía todo el derecho siempre que presentara la solicitud por escrito. Firmé el formulario de retiro y lo vi archivarlo en el sistema. Esa transacción no fue solo un procedimiento financiero. Fue el momento en que me separé de un entorno que ya no me daba ni el mínimo respeto. Mientras salía del banco, mi teléfono zumbó sin parar con alertas del sistema de gestión del restaurante. No necesitaba abrirlas para saber lo que decían. Sofía definitivamente había visto la única notificación que nunca esperó encontrar: pago fallido. Casi podía imaginar su rostro, la confusión, la repentina pérdida de control tan lejos de la arrogancia engreída que había exhibido en la cena la noche anterior. Mamá y papá probablemente asumirían que era un problema técnico. Siempre creyeron que las cosas funcionaban sin problemas porque el universo simplemente era amable con ellos, sin darse cuenta de que era yo quien silenciosamente lo mantenía todo unido. Hoy, finalmente serían testigos de lo que sucede cuando la confianza es reemplazada por el derecho. No miré atrás al salir del banco. No necesitaba hacerlo. Acababa de activar la cláusula que nunca se molestaron en leer. Una semana después, las consecuencias de cada decisión que habían desestimado finalmente llegaron con un peso que nadie en mi familia sabía cómo manejar. Me desperté con una serie de mensajes sin leer del proveedor del restaurante, cada uno más urgente y todos diciendo lo mismo: la compañía no podía enviar más envíos porque el saldo pendiente había excedido el umbral permitido. El correo electrónico copió a mamá y papá, y explicaba los números con una claridad que no dejaba espacio para excusas. Los pagos faltantes habían provocado una retención, y el restaurante ya no cumplía con los requisitos para realizar nuevos pedidos. Para el mediodía, Sofía intentó seguir adelante con los ingredientes limitados que quedaban en el almacén mientras fingía que la situación era manejable. Los clientes llegaban esperando el menú habitual, pero la cocina carecía de la mitad de los elementos esenciales, lo que creó una ola de frustración que se extendió por el comedor. La gente se daba la vuelta en la puerta cuando se les decía que sus platos favoritos no estaban disponibles, y algunos preguntaron si el lugar había cambiado de dueño. Observé desde la distancia cómo las reseñas en línea del restaurante bajaban en cuestión de horas. El personal, ya agotado por los nuevos horarios de Sofía, comenzó a renunciar en grupos. Un cocinero le dijo que se negaba a continuar cuando ella amplió los turnos sin aprobación. Otro empleado la confrontó en privado después de descubrir que la nómina se había retrasado nuevamente. Sofía respondió con la frágil confianza de alguien que creía que la autoridad provenía del volumen en lugar de la competencia. Sus reacciones se volvieron más frenéticas cada vez que un empleado presentaba un correo electrónico de renuncia. En 48 horas, el equipo se redujo a una fracción de lo que el restaurante requería para operar. El colapso se aceleró cuando Sofía intentó manejar una cena con trabajadores temporales inexpertos a los que había llamado en el último minuto. Le gritó a un camarero frente a un comedor lleno, culpándolo por una bebida derramada que claramente fue causada por sus propias instrucciones caóticas. Un grupo de clientes se levantó y se fue después de presenciar el altercado. Alguien grabó su arrebato y un breve clip apareció en línea etiquetado con el nombre del restaurante. La publicación se extendió rápidamente entre los lugareños y el daño se multiplicó. Mamá y papá intentaron estabilizar la situación llamando a todos los contactos que habían guardado a lo largo de los años. Se comunicaron con exempleados, primos, conocidos lejanos e incluso antiguos clientes que trabajaban en distribución, esperando que alguien pudiera eludir la retención del proveedor. Cada llamada terminó de la misma manera. Sin pagos actualizados, nada podía procesarse. Los límites que había desactivado permanecieron bloqueados, y la puerta financiera de la que habían dependido durante meses ya no existía. Intentaron comunicarse conmigo después.
Mamá dejó un largo mensaje pidiéndome que ayudara solo esta vez. Papá envió varios mensajes de texto cortos insistiendo en que el problema era temporal y que el restaurante solo necesitaba un muy pequeño puente para mantenerse a flote. Sofía escribió la última, tratando de cambiar el tono sugiriendo que yo debería actuar como familia. Leí sus mensajes sin responder. El silencio se sentía más limpio que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Ellos habían trazado su línea en esa mesa, y yo finalmente había aprendido a trazar la mía. Las llamadas se intensificaron durante los siguientes 2 días. Pidieron reunirse en persona, prometiendo arreglar las cosas con calma. Me negué sin dudarlo porque ya no tenía la intención de permanecer en la misma habitación donde la culpa se había disfrazado de expectativa. Insistieron de nuevo, esta vez, instándome a visitar el restaurante para ver el daño yo misma. También rechacé esa sugerencia. La situación era bastante clara sin presenciar el colapso en persona. Al final de la semana, el restaurante se había paralizado. Sin suministros, sin personal y sin un sistema de gestión en funcionamiento, el lugar cerró sus puertas indefinidamente. Sofía evitó todo contacto después de darse cuenta de que nadie podía absorber las consecuencias de sus errores. Mamá y papá intentaron salvar la poca dignidad que les quedaba, pero la verdad se sentaba entre ellos con un peso que ya no podía ignorarse. No interferí. No expliqué. Simplemente dejé que la estructura que defendieron con tanta ferocidad cayera exactamente de la misma manera en que había sido construida. Pocas semanas después del cierre del restaurante, el silencio alrededor de mi familia se sintió más pesado que cualquier confrontación que hubiéramos tenido. Se asentó en cada llamada sin respuesta, en cada mensaje que ya no llegaba, y en cada espacio donde las acusaciones solían llenar el aire con calor. Por primera vez en años, observé cómo la distancia se formaba sin resistencia, y la dejé crecer porque era lo único que finalmente tenía sentido. Mis padres intentaron ocultar el desastre al principio, pero la realidad nunca coopera con el orgullo. Cuando los proveedores exigieron el pago total, se vieron obligados a vender muebles, equipos e incluso el viejo camión que mi padre siempre juró que conservaría para siempre. Hubo días en que los vecinos observaban a los compradores sacar artículos del garaje mientras mamá permanecía en la puerta con el rostro pálido. Ninguno de ellos me llamó para quejarse o pedir consejo. El silencio entre nosotros transmitía un mensaje que finalmente entendieron pero nunca admitieron. Sofía intentó escapar de las consecuencias con una confianza que ya no tenía la posición para respaldar. Solicitó todos los puestos de gerencia a poca distancia. Sin embargo, cada entrevista terminaba igual. Los exempleados compartieron sus experiencias y la reputación que ella creía haber construido se disolvió más rápido de lo que esperaba. Dejó de publicar sobre su viaje de liderazgo en línea e incluso sus amigos más cercanos se retiraron discretamente una vez que se dieron cuenta de la historia detrás del colapso del restaurante. Nunca celebré su caída, aunque la reconocí como la consecuencia natural de decisiones que se negó a asumir. Una tarde, empaqué mis cosas sin fanfarrias y dejé Texas atrás. Elegí una ciudad donde nadie conocía el apellido de mi familia, donde podía conseguir un trabajo sin que la gente susurrara sobre el restaurante, donde podía comenzar mis días sin prepararme para la crisis de otra persona. La primera noche en mi nuevo apartamento, me di cuenta de que el silencio ya no se sentía amenazante. Se sentía ganado. Comprendí que la paz no era la ausencia de conflicto, sino la ausencia de personas que esperaban que me sacrificara para mantener su comodidad. Mis padres nunca se disculparon y yo nunca se los pedí. La distancia hizo que las expectativas que alguna vez depositaron en mí desaparecieran y aprendí que no necesitaba el cierre de personas que no tenían intención de ofrecerlo. Sofía envió un único mensaje preguntando si estaba dispuesta a hablar las cosas por el bien de la familia, pero decidí no responder porque ya no creía que la lealtad significara regresar a lugares que se negaban a valorarme. Cortar lazos no se sintió cruel. Se sintió necesario. Construí nuevas rutinas, nuevas amistades y nuevas metas que finalmente eran mías. El peso que había cargado durante años se disolvió lentamente cada mañana. Me despertaba sin esperar la próxima petición, la próxima crisis o el próximo recordatorio de que mi valía siempre había sido condicional a sus ojos. Al alejarme, recuperé un futuro que nunca pensaron que elegiría para mí. Hay momentos en la vida en que proteger tu propia paz se vuelve más importante que preservar una lealtad rota.
Aprendí que el amor sin respeto te agotará hasta que olvides quién eres y que los límites no son crueldad sino una forma de supervivencia. Alejarte de personas que se niegan a asumir responsabilidades no es traición. Es autorrescate. La curación comienza en el momento en que te eliges a ti mismo, incluso cuando eso significa dejar ir a la familia que una vez intentaste tanto salvar. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Tu tiempo y empatía significan más de lo que sabes, y realmente aprecio a cada oyente que reflexiona sobre estas experiencias con un corazón abierto. Si este viaje te hizo pensar en la lealtad, los límites o la autoestima, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría ayudar a alguien más que está tratando de encontrar su propia fuerza. Solía creer que las reuniones familiares eran predecibles, llenas de sonrisas amables y cumplidos vacíos hasta que una noche me demostró lo contrario de la manera más humillante imaginable. Me llamo Valeria Grant y hace 2 semanas pensé que mi vida en Los Ángeles finalmente había alcanzado el equilibrio. Después de años de trabajar 16 horas al día, fui ascendida a directora de marketing. Y lo primero que hice fue comprarme un Tesla, mi única recompensa personal por todo lo que había construido de la nada. Cuando mi madre me invitó a su celebración de 60 cumpleaños en el Los Ángeles Event Hall, dije que sí sin dudarlo. Parecía el momento adecuado para reconectar para celebrar su hito. Rodeada de familiares y viejos amigos, más de 50 invitados llenaron la sala esa noche, cada uno con una copa de champán mientras la música sonaba suavemente detrás del parloteo. Mi padre estaba cerca del centro hablando de negocios mientras mi hermano, Mateo, se reía de cada cumplido que le lanzaban. Encajaban perfectamente en la multitud, confiados, cómodos, admirados. Me senté en la mesa de la esquina, sonriendo cuando era necesario, tratando de no pensar en lo invisible que me sentía. Las luces se atenuaron ligeramente mientras mamá se adelantaba con un micrófono en la mano. Su voz, tranquila y orgullosa, se extendió por la sala. Esta noche, dijo, mi hija Valeria le dará su Tesla a su hermano como regalo. La sala se congeló. Sentí 50 pares de ojos girar hacia mí, esperando aprobación. Me puse de pie, con el pulso martillando, y dije con firmeza, eso no va a pasar. Papá se movió primero. Su mano golpeó mi cara con un sonido tan fuerte que la música se detuvo. Mi arete cayó al suelo, rodando en algún lugar debajo de las mesas. Me limpié el labio, levanté la barbilla y salí mientras los susurros me seguían. Si tu familia intentara humillarte así delante de todos, ¿te quedarías en silencio o te irías como yo? Dime qué habrías hecho. Una semana antes de la fiesta, casi creí que éramos una familia normal. Hacía años que no nos sentábamos todos juntos sin tensión ni juicio, y cuando mamá me llamó para invitarme, su voz sonaba casi amable. Por un momento, pensé que tal vez las cosas estaban cambiando. Pero esa esperanza duró poco, como todas las veces que creí que me veía como algo más que la hija que no necesitaba ayuda. Al crecer, mamá siempre defendió a mi hermano Mateo, sin importar lo que hiciera. Cuando rompió el reloj favorito de papá, dijo que fue un accidente. Cuando reprobó sus clases, culpó a sus maestros. Cuando chocó su primer auto, dijo que estaba bajo demasiada presión. Y cuando perdió otro trabajo, suspiró y dijo, solo necesita otra oportunidad. Aprendí temprano que el amor en nuestra casa venía con reglas. Y esas reglas nunca parecieron incluirme. La versión de justicia de papá era aún más simple. Dijo que los hombres merecían más espacio para tropezar porque el mundo era más duro con ellos. Solía preguntarme en qué mundo vivía él porque en el mío tenía que ser el doble de buena para que me notaran. Me abrí camino en la universidad, a veces tomando 2 trabajos solo para pagar el alquiler. Me salté vacaciones, rechacé cenas y construí una carrera ladrillo a ladrillo hasta que finalmente me ascendieron. El día que conduje mi Tesla a casa, el que había soñado desde que era adolescente, la entrada estaba vacía. Nadie salió. Nadie pidió verlo. Cuando entré, mamá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Qué bonito, cariño, dijo, y luego comenzó a hablar de la nueva idea de Mateo de iniciar un podcast. Mateo, que todavía vivía de la tarjeta de crédito de mamá, sonrió como si él también hubiera ganado algo. Ese día no sentí ira. Sentí una incredulidad tranquila y pesada de que, sin importar lo alto que subiera, siempre sería la que estaría sola.
La ironía era que nunca culpé a Mateo por aprovechar la comodidad que se le dio. Culpé a las personas que construyeron el colchón para que él cayera una y otra vez mientras esperaban que yo aterrizara en el concreto. Mamá dijo que tuve suerte de ser independiente. Dijo que Mateo simplemente no se había encontrado a sí mismo todavía. Quería preguntarle cuánto tiempo se suponía que duraría esa búsqueda, pero había aprendido a guardarme mis palabras. Nada de lo que decía cambiaba nada. Entonces, una tarde, un sobrecolor crema llegó a mi buzón. Era la invitación al 60 cumpleaños de mamá. Las letras doradas brillaban bajo la luz, y por un segundo, sonreí. Quizás esta era una oportunidad para reconectar. Quizás finalmente podríamos sentarnos juntos sin las comparaciones tácitas. Incluso compré un vestido nuevo, algo simple pero elegante, porque quería creer que podría haber paz por una noche. Me dije a mí misma que no importaba si nadie me notaba, que estaba allí para celebrar a mamá, no para demostrar nada. Pero en el fondo, quería que me mirara y se sintiera orgullosa por una vez. No tenía idea de que la noche en que planeé honrarla sería la misma noche en que me humillaría delante de todos los que conocíamos. Esa noche, la música suave sonaba de fondo, y por un breve momento, la sala volvió a sentirse como una familia. Recuerdo haber pensado lo pacífico que se sentía hasta que mamá se aclaró la garganta y pidió a todos que guardaran silencio. Sonrió con el tipo de sonrisa que usaba cada vez que iba a hacer una actuación. Esta noche, dijo con su voz resonando claramente a través del micrófono, quiero hacer un anuncio especial. Mi hija Valeria le entregará su Tesla a su hermano Mateo como símbolo de amor y apoyo familiar. El sonido de los tenedores contra los platos se detuvo al instante. La risa se congeló. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en cristal. Cada par de ojos en la mesa se giró hacia mí, esperando mi reacción. Podía sentir el peso de 50 extraños midiendo el valor de mi silencio. El pulso me latía en los oídos, pero forcé mi voz a mantenerse tranquila, eso no va a pasar. Las palabras salieron firmes, demasiado silenciosas al principio, pero lo suficientemente afiladas como para cortar el silencio. La silla de papá raspó el suelo. Se puso de pie, con la cara enrojecida y las venas visibles en las sienes. Pude darme cuenta por la forma en que su mano se apretó que esto no iba a terminar con palabras. Valeria, dijo con un tono bajo y peligroso, harás lo que dice tu madre. No me moví. Él se acercó. Por un segundo, pensé que podría detenerse, que el orgullo le impediría montar una escena delante de sus amigos. Pero entonces su mano golpeó mi cara con la fuerza suficiente para que el sonido resonara. El escozor llegó antes que el shock. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente y mi arete se soltó, cayendo al suelo cerca del escenario. Nadie habló. Alguien jadeó en voz baja. El silencio que siguió fue peor que la bofetada. Mateo bajó la cabeza pero no dijo nada. Los invitados sostenían sus teléfonos a medio levantar, sin saber si seguir grabando o fingir que no lo habían hecho. Vi destellos, algunos ya habían comenzado a filmar antes de que el golpe aterrizara. Mamá se congeló, apretando el micrófono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No dio un paso adelante. No le dijo a papá que se detuviera. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no era shock. Era una elección. Me enderecé lentamente, sintiendo el ardor aún extendiéndose por mi mejilla. No lloré. No grité. En cambio, busqué mi cartera de mano, encontré mi teléfono y caminé hacia la salida. Detrás de mí, la gente comenzó a susurrar de nuevo, sus voces mezclándose en un zumbido bajo. El sonido me siguió por el pasillo, afilado y frío, como estática. Afuera, el aire era más fresco. Salí a la acera, mi mano temblaba ligeramente mientras buscaba en mis contactos. En el momento en que la llamada se conectó, hablé, está sucediendo ahora. Al otro lado, la voz de mi abogado, el señor Ricardo López, se escuchó firme y controlada, mantente tranquila. Voy en camino. Colgué, exhalando lentamente, dándome cuenta de que todo lo que había estado gestándose bajo la superficie de mi familia finalmente se había abierto para que todos lo vieran. Los años de silencio, las excusas, el favoritismo,
Todo había estado conduciendo a este momento exacto. Me apoyé en mi coche y miré hacia atrás a través de las puertas de cristal de la sala. Dentro, todavía podía ver a mamá de pie en el escenario, con la expresión ilegible, mientras papá estaba a su lado, fingiendo que no había pasado nada. Mateo permaneció sentado, mirando sus manos. Los aplausos para la banda se reanudaron después de un momento, pero sonaron huecos. Me senté en mi coche, el dolor punzante en mi mejilla se desvanecía lentamente. Por primera vez, sentí una mezcla desconocida de dolor y claridad. No había vuelta atrás después de esto, no había forma de no ver la verdad de quiénes eran. 20 minutos después, las puertas de la sala se abrieron de golpe y todas las cabezas se giraron al entrar Ricardo. Su presencia transmitía la autoridad tranquila de alguien que sabía exactamente por qué estaba allí. Caminó hacia el centro de la sala, con su traje impecable a pesar de la tensión que espesaba el aire. Mis padres se quedaron congelados junto al escenario, su confianza anterior reemplazada por la confusión. La música ya se había detenido. Las conversaciones se convirtieron en susurros, luego en silencio. Ricardo saludó a la multitud cortésmente, presentándose como mi abogado, su voz clara y firme. Colocó una carpeta de cuero en la mesa más cercana, la abrió y dijo que había venido a aclarar un asunto legal sobre la propiedad de un determinado vehículo. Su tono era sereno, pero inflexible, cada palabra cortando el silencio. El rostro de mamá se puso rígido. Dio un paso adelante, sonriendo nerviosamente mientras insistía en que todo era un malentendido, que la familia solo estaba celebrando y que las emociones nos habían superado. Pero Ricardo ni siquiera la miró. Con calma levantó un documento sellado y firmado y explicó que el Tesla en cuestión estaba registrado únicamente a mi nombre, comprado con mis ingresos personales y totalmente asegurado a mi cuenta. Afirmó que nunca se había presentado ninguna transferencia o copropiedad. Cada frase sonó más pesada que la anterior. Papá se quedó quieto, con las manos apretadas a los lados, los ojos yendo y viniendo entre Ricardo y los invitados que ahora volvían a susurrar. Una mujer salió silenciosamente de su silla, seguida por otras dos que intentaban no hacer contacto visual mientras se deslizaban hacia la salida. Mateo miró al suelo, fingiendo ajustarse el gemelo, su rostro pálido. La imagen de él antes, engreído y seguro, había desaparecido. Parecía un niño atrapado en algo demasiado grande para él. Ricardo no prolongó el momento. Simplemente se volvió hacia la sala y dijo con la voz más tranquila posible que el coche en cuestión pertenecía exclusivamente a Valeria Grant. La frase quedó en el aire, imposible de rebatir. Nadie se movió. Incluso los camareros habían dejado de rellenar vasos. El aire se sentía frío, como si la noche hubiera cambiado de repente. Mamá volvió a abrir la boca, quizás para suplicar o explicar, pero no salió ningún sonido. Los ojos de papá cayeron, los hombros pesados, y por primera vez en mi vida, vi la derrota en su postura. Mateo susurró algo en voz baja, aunque no pude entenderlo. El silencio que siguió se sintió interminable. Me di la vuelta, pasé junto a las mesas y las caras aturdidas, y empujé las puertas abiertas. Detrás de mí, todavía podía escuchar el zumbido bajo de los murmullos, el débil eco de los zapatos contra el mármol y la voz tranquila de Ricardo hablándole a alguien más. Afuera, el aire de la noche se sentía cortante. Respiré hondo y seguí caminando, sin mirar atrás ni una sola vez. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Al principio, pensé que era trabajo, tal vez una crisis de un cliente. Pero cuando vi cientos de notificaciones en todas las plataformas, se me apretó el estómago. Alguien de la fiesta había publicado el vídeo. El título decía, La bofetada del Tesla. Lo mostraba todo. El anuncio de mi madre, la reacción de mi padre, el sonido de su mano golpeando mi cara y el silencio que siguió. En cuestión de horas, el clip había explotado en línea. Millones de visitas, innumerables comentarios, debates interminables sobre la lealtad familiar, el derecho y la humillación pública. Mi nombre, mi cara, mi vida por todas partes. Al principio, no sabía si sentirme humillada o reivindicada. Los comentarios iban desde la simpatía hasta la indignación. Mantente fuerte, Valeria. No te merecías eso. Padres como estos arruinan familias. Otros argumentaron que debería haberlo manejado en privado, como si alguna vez hubiera sido una opción.
Los algoritmos hicieron su trabajo demasiado bien. Para el mediodía, todos los medios de comunicación de Los Ángeles habían recogido la historia. Algunos difuminaron mi cara. La mayoría no. Por la tarde, las consecuencias comenzaron a desarrollarse. La empresa de mi padre, Grant Financial, enfrentó una reacción inmediata. Los socios principales suspendieron contratos, citando preocupaciones éticas. Los inversores se retiraron, los empleados renunciaron. El círculo social de mi madre, la prestigiosa Asociación de Mujeres de Negocios, emitió un comunicado discreto agradeciéndole por sus servicios pasados y destituyéndola de la junta. En menos de 24 horas, la imagen de nuestra familia perfecta se hizo añicos. La casa que una vez albergó galas benéficas y cenas de negocios ahora permanecía detrás de cortinas cerradas. Mateo tampoco escapó de las consecuencias. Sus supuestos amigos lo dejaron de seguir. Los chats de grupo se silenciaron y la chica de la que se jactaba lo ignoró por completo. Por primera vez, no estaba siendo protegido ni excusado. Me envió un breve mensaje de texto que decía: esto se salió de control. No le respondí. No tenía nada más que decirle. Mientras tanto, mi bandeja de entrada se desbordaba con mensajes de extraños, cientos, luego miles. Algunos eran periodistas pidiendo entrevistas. Otros eran personas que habían vivido cosas similares, hijas ignoradas, hijos irrespetados, hermanos culpados por defenderse. Me dijeron que lloraron al ver el clip, que finalmente se sintieron vistos. Leí tantos como pude, cada uno un recordatorio de que el dolor compartido públicamente puede extenderse mucho más allá de la intención. En medio de ese caos, mi mejor amiga, Sofía Robles, apareció en mi puerta. No llamó 2 veces. Cuando abrí, sostenía 2 cafés y una expresión tranquila que solo alguien que te conoce desde hace décadas puede tener. No me preguntó cómo estaba o qué había pasado. Simplemente se sentó en mi sofá, me entregó una taza y dijo en voz baja: finalmente te defendiste. Sus palabras calaron más hondo de lo que probablemente esperaba. Me di cuenta de que ella había visto cada compromiso que había hecho. Cada vez que me quedé en silencio por la paz, cada momento en que dejé que alguien más acaparara el protagonismo porque no quería conflictos. Ese día, no necesitaba consolarme con largos discursos o promesas. Simplemente sentarnos allí bebiendo café en silencio se sintió como una pequeña victoria. Internet había convertido mi humillación privada en justicia pública. Sin embargo, por primera vez en años, no sentí vergüenza. No había planeado exponer a nadie. Pero tal vez la verdad finalmente había encontrado una salida que yo nunca hubiera podido manejar por mi cuenta. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. El sonido me sobresaltó porque casi nadie venía sin llamar primero. Dudé antes de abrir, esperando quizás una entrega. Pero cuando la puerta se abrió, mis padres estaban allí, sosteniendo un ramo de lirios blancos. La vista me paralizó. Parecían más viejos, más pequeños, de alguna manera, su confianza se había ido. Los ojos de mamá estaban rojos y la postura de papá era pesada, como si el peso de todo lo que había sucedido finalmente se hubiera asentado sobre sus hombros. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Mamá intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Hola, cariño, dijo suavemente, su voz quebrándose a la mitad de la palabra. Papá se aclaró la garganta, agarrando las flores con demasiada fuerza. Pensamos que deberíamos venir a verte, agregó, su tono rígido pero incierto. Me hice a un lado lo suficiente para que entraran, más por cortesía que por calidez. El apartamento se sintió demasiado silencioso una vez que la puerta se cerró. Mamá colocó los lirios en el mostrador. Son tus favoritos, dijo. No la corregí. No lo eran. Simplemente se había equivocado al recordar, como solía hacerlo. Papá respiró hondo y miró a su alrededor como si intentara encontrar un lugar seguro para empezar. Lo hemos perdido todo, Valeria. El negocio ha desaparecido. Los inversores se han retirado. Incluso la casa podría ser la siguiente. Necesitamos tu ayuda para arreglarlo. Las palabras salieron pesadas como piedras cayendo una a una. Esperé, dejando que el silencio se alargara hasta que fuera insoportable.
No me perdiste, dije finalmente. Me desechaste. Mi voz no tembló. Ya no era ira. Era algo más frío y profundo. La tranquila claridad que llega cuando dejas de esperar un cambio. Mamá se cubrió la boca, las lágrimas brotando por sus mejillas. Extendió la mano, intentando tomar la mía. Me hice hacia atrás, no por crueldad, sino porque ya no tenía fuerzas para fingir. Sus dedos se congelaron en el aire, el gesto colgando entre nosotros como un recuerdo de algo que ya no existía. Papá bajó la cabeza. Cometimos errores, dijo casi en un susurro. Creímos que estábamos haciendo lo mejor para todos. Lo miré, al hombre que una vez había decidido cómo debería ser mi futuro sin siquiera preguntarme. Estabas haciendo lo mejor para ti, dije en voz baja. Mamá se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Por favor, Valeria, todavía somos una familia. Quería creer eso, pero la palabra ya no significaba lo que solía significar. La familia se había vuelto algo frágil, construida sobre disculpas que llegaban demasiado tarde y una confianza que no podía reconstruirse con flores. Un teléfono zumbó en el mostrador. Era el mío. Mateo había enviado un mensaje. Intentaré cambiar. Eso fue todo lo que decía. Miré la pantalla durante unos segundos, luego la puse boca abajo. No quedaban palabras que pudieran salvar la distancia entre nosotros. Mamá me miró de nuevo como buscando una última señal de perdón. No pude dársela. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ellos entendieron. Papá asintió lentamente, guiándola hacia afuera sin decir otra palabra. Los lirios se quedaron atrás, su aroma demasiado dulce para la habitación. Cuando la puerta se cerró con un clic, me apoyé en ella, exhalando lentamente. Mis manos estaban firmes. Sin ira, sin lágrimas, solo una especie de paz cansada. Era extraño lo definitivo que podía sentirse el silencio. El mundo exterior continuaba indiferente a los restos de lo que había sido mi familia. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y me quedé en silencio, dándome cuenta de que a veces la supervivencia no proviene de aferrarse, sino de finalmente soltar. 3 meses después, mi vida finalmente se había vuelto tranquila. El caos había desaparecido, reemplazado por una calma que se sentía a la vez desconocida y ganada. Las mañanas comenzaban con café junto a la ventana en lugar de llamadas telefónicas llenas de tensión. El silencio ya no se sentía pesado. Se sentía mío. Me había mudado a un nuevo apartamento con vistas a la ciudad, no extravagante, pero luminoso, abierto y pacífico. Era el primer espacio que había elegido puramente para mí. En el trabajo, las cosas habían cambiado rápidamente. La junta directiva había reconocido mi desempeño durante el año pasado y fui ascendida para supervisar una sucursal regional más grande. La oferta venía con un salario que una vez habría sorprendido incluso a mis padres. No lo celebré con nadie. En cambio, pasé la noche revisando el contrato, firmando un acuerdo final que me transfería la propiedad total de las acciones que mi padre alguna vez había tenido en Grand Financial. La ironía no pasó desapercibida. Lo que él había construido a través del control, yo lo había recuperado a través de la independencia. Los medios de comunicación hacía tiempo que habían pasado a escándalos más recientes, dejando mi nombre atrás. Estaba agradecida por eso. Sin embargo, de vez en cuando, alguien todavía me enviaba mensajes agradeciéndome por defenderme. Me recordaba que la historia había significado algo más allá de mi familia, que había iniciado conversaciones sobre el respeto, la igualdad y los límites que los hijos pueden establecer con sus padres. Esos pequeños mensajes significaban más que cualquier titular. Mateo finalmente había encontrado un trabajo. Me enteré por un conocido en común que estaba entregando paquetes para una empresa local, trabajando turnos largos, pero arreglándoselas por su cuenta. Era la primera vez en su vida que no vivía del esfuerzo de otra persona. Sin embargo, no me puse en contacto con él. Le deseé lo mejor en silencio. Había aprendido que el perdón no siempre requiere la reunión. A veces es suficiente simplemente liberar el resentimiento. Mamá se mantuvo fuera del ojo público. Después de que se publicó la historia, se retiró de sus círculos sociales y vendió varias propiedades.
Una amiga mencionó que ahora era voluntaria discretamente en un centro comunitario. Papá se había retirado antes de tiempo, su reputación demasiado dañada para reconstruir. La última vez que vi una foto suya en línea, parecía más pequeño, cansado, pero tal vez finalmente humano. Durante años, había perseguido el poder. Ahora quizás comprendía el precio de ello. En cuanto a mí, la vida siguió adelante. Comencé a colaborar con Ricardo en un proyecto sin fines de lucro destinado a ayudar a las mujeres a obtener independencia financiera, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que a ambos nos importaba profundamente. Pasamos semanas construyendo sus cimientos, talleres gratuitos, programas de tutoría y asociaciones con empresas locales. El profesionalismo tranquilo de Ricardo equilibraba mi impulso. Y por primera vez en mucho tiempo, el trabajo no solo significaba supervivencia. Significaba propósito. Una tranquila tarde de viernes, organizamos nuestro primer evento. Vinieron docenas de mujeres, algunas inseguras, otras decididas. Mientras las veía tomar notas y hacer preguntas, me di cuenta de que no solo las estaba ayudando a ellas. Estaba ayudando a la versión de mí misma que una vez pensó que tenía que ganarse el amor a través de la obediencia. Esa versión se había ido, ahora reemplazada por alguien que finalmente entendía que la independencia no es rebeldía. Es respeto por uno mismo. Cuando la noche terminó, me quedé en la puerta mientras los últimos asistentes se iban, cada uno sonriendo con un nuevo tipo de esperanza. Ricardo me entregó una carpeta y dijo, «Hoy lo hiciste bien». Le devolví la sonrisa. Ambos lo hicimos. Conduciendo a casa, las luces de la ciudad parpadeaban como aplausos silenciosos fuera de mi ventana. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado gracias a ello. A veces la paz no llega con el perdón o la reconciliación. A veces llega cuando finalmente dejas de buscar la aprobación y empiezas a vivir según tus propios términos. Mirando hacia atrás, la noche que me rompió fue la que me reconstruyó. No fue solo un punto de inflexión. Fue la noche en que dejé de tener miedo de ser malinterpretada. Había pasado años buscando la aprobación de personas que confundían el control con el cuidado, el silencio con el respeto. Pero en el momento en que me mantuve firme, incluso cuando eso significaba estar sola, todo cambió. Ese simple acto de desafío había destrozado mi vida solo para reconstruirla sobre una base más sólida. A veces pienso en esa noche cuando conduzco por las amplias avenidas de Los Ángeles, las luces de la ciudad deslizándose por el capó de mi Tesla. Las calles zumban bajo mis ruedas y el horizonte brilla como una promesa cumplida. El reflejo en el parabrisas me recuerda lo lejos que he llegado. Como la chica que una vez tembló a la sombra de su padre ahora conduce por la misma ciudad con una tranquila certeza. Cada semáforo en rojo se siente como una pausa para respirar, no una advertencia para detenerse. Cada giro lleva una calma que una vez pensé que nunca encontraría. Al pasar las torres de cristal, veo ecos de mi antigua vida, reuniones donde no me escuchaban. Cenas donde el amor venía con condiciones, elecciones que nunca fueron mías. Pero ya no llevo la amargura. Ha sido reemplazada por la comprensión. El verdadero respeto, he aprendido, no se trata de sumisión o de mantener la paz a toda costa. Se trata de saber cuándo tu dignidad importa más que tu comodidad. Cuando el silencio se convierte en auto borrado y cuando alejarse es la única forma de mantenerse íntegro. Mamá vive tranquilamente ahora. Después de las consecuencias, se retiró del ojo público, pasando la mayor parte de sus días cuidando un pequeño jardín detrás de la casa que una vez usó para eventos sociales. Papá también se retiró de la vida pública. Su nombre ya no aparece en revistas ni en informes financieros. Y aunque una vez temió la oscuridad más que la muerte, creo que una parte de él ahora encuentra paz en el anonimato. Mi hermano Mateo reparte paquetes por la ciudad. Lo vi una vez en un semáforo. Él no me vio, pero había algo de firmeza en su expresión que no había visto antes, una especie de humildad que se parecía mucho a la libertad. He dejado de esperar disculpas o cierres. La verdad es que ya no los necesito. El universo tiene su propia manera silenciosa de equilibrar las cosas. Las personas que una vez intentaron definir mi valía ahora están aprendiendo a redefinir la suya propia. No hay triunfo en su caída, solo una extraña simetría. Una tarde, después de un largo día en la oficina, estacioné cerca de la playa.
El viento traía el aroma de la sal y el atardecer. Observé las olas rompiendo, infinitas y pacientes, borrando huellas más rápido de lo que podían hacerse. Así es como funciona la curación, creo. No como una revelación repentina, sino como la lenta reescritura de quién eres. Me senté allí durante mucho tiempo, mi reflejo apenas visible en la ventanilla del coche, la ciudad desvaneciéndose detrás de mí, y susurré un pensamiento que había tardado años en comprender: respetarme a mí misma nunca fue arrogancia. Fue supervivencia. Cuando finalmente encendí el motor y volví a la carretera, no miré por el espejo retrovisor. El horizonte brillaba adelante, vivo, indulgente e infinito. A veces la paz es la venganza más ruidosa. El verdadero respeto no se construye sobre la obediencia o el apellido. Se construye sobre la justicia, el coraje y el saber cuándo marcharse. Aprendí que la autoestima no proviene de la aprobación, sino de la tranquila certeza de que mereces la paz.